Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden alabar todavía, hermanos? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Maravilloso es nuestro Dios, hermano. Maravilloso es nuestro Dios. Maravilloso, gloria al Señor, aleluya. Él es digno de alabanza, Él es digno de gloria, Él es digno de adoración, gloria al Señor. Él es digno, hermano, que nosotros le adoremos, que nosotros le alabemos, que nosotros le glorifiquemos, que nosotros le demos gloria, que nosotros le demos adoración, gloria al Señor, aleluya. Que nosotros le demos reverencia, aleluya, porque Él es grande, grande, grande y poderoso y fuerte es nuestro Dios. Y aquí estamos su pueblo, sus hijos. Aleluya, pocos hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí, hermanos? ¿Cuántos hijos hay aquí? Gloria a Jesús. Maravilloso Dios. Somos los hijos de Dios. Y por eso le damos la gloria, la alabanza, la adoración a nuestro Dios. Porque Él es grande, grande y maravilloso. Aleluya. Maravilloso Jesús. Damos gracias a Dios. Damos la bienvenida en esta hora. Creo que tenemos a Catherine Menjiva. No sé cómo está. Gloria a Dios, Dios bendiga. Está joven. Poderoso Jesús. Creo que es la sobrina de la hermana Nidia. Por ella estábamos orando. Ella es la que venía. Gloria al Señor. Estuvimos orando y Dios se glorificó. Dios escuchó sus oraciones, la oración de su familia y la oración de la iglesia. Gloria al Señor. Por eso la palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé. Aleluya. Y usted está aquí porque Dios le ha placido, porque Dios tiene propósito. Aleluya. Así de que nunca se le olvide, nada viene por casualidad. A veces se cree casualidad, suerte. No. Nosotros los hijos de Dios creemos en el propósito de Dios. Muchos han intentado llegar y no han llegado. Unos los han regresado y otros en el camino han quedado. Pero gloria a Dios porque usted está aquí. Aleluya. Ay, pues Jesús nunca se aparta del camino del Señor. Me alegro. He podido observar ahí, he visto que estaba alabando a Dios. Y eso es muy bueno. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Si usted todavía no le ha aceptado, yo creo que en esta tarde, creo que Dios va a tocar su corazón. Ya usted ya entregó su corazón a Jesucristo. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces ella entregó el corazón a Jesucristo, nos alegramos. ¿Cuántos se alegran por eso, hermanos? Que un joven diga: yo soy cristiano, gloria a Dios. Eso es una bendición grande. Podemos admirar a esos jóvenes. Aleluya, que hermanos expresan y aman a Dios y le dan la gloria a nuestro Dios. Hay poder en eso. ¿Cuántos están, hermanos, de fiesta? No la fiesta todavía ahí de acción de gracias, que algunos no la han parado todavía. Algunos todavía están de fiesta ahí de acción de gracias, dando gracias, pero a su manera. Pero nosotros, hermanos, estamos de fiesta, pero dando gracias a Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, en este lugar. Ese día era día de comerse el pavito, lo comimos, y el que se nos fue antes una gallinita, agarramos, pero comimos. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, pero estos días son días de acción de gracias. Que aunque no vea un pavo ahí, hermano, eso no quiere decir que no le vamos a dar gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por la vida. Le doy gracias a Dios por usted que está en este lugar. Gloria al Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios, hermano, y lo vamos a hacer en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 10. Gloria a Jesús. Libro de Primera de Juan, allá en los últimos libros, ¿verdad? Primera de Juan está antes del Apocalipsis. Hay como 2 libros o 2 cartas, porque estos no se consideran, ¿verdad? Estas son epístolas, cartas que el apóstol Juan enviaba. Gloria al Señor. Aleluya. Primera de Juan,
capítulo 3, versículo 1. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 10. Muy importante, ¿verdad?, leer la Biblia. Muy importante tener una Biblia. Amén. Olvídese de esa Biblia en el teléfono. Yo siempre digo, la palabra de Dios tiene que mantenerse pura e intacta. Y en el teléfono muchas veces, ¿verdad?, cuánta basurita llega al teléfono, y ahí andamos la sagrada y santa palabra de Dios. Y lo más importante aquí, hermano, que aquí tiene usted la sagrada, ¿verdad?, las sagradas escrituras, el libro santo. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Tenemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es, ¿cómo, hermano? Puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Maravilloso Jesús. ¿Puede tomar asiento? Señor, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero hablar, hermano, acerca del tema: ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Cómo se llama el tema? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Porque usted escuchará, hermano, diferentes opiniones, diferentes personas que declaran, hermano, que son hijos de Dios, que todo mundo es hijo de Dios. Incluso, y traigo esto porque yo he escuchado incluso, hermano, miembros de iglesia, cristianos, gloria al Señor, que declaran, hermano, no, si todos somos hijos de Dios. ¿Está bien? Cuando la persona no tiene conocimiento de Dios, que declare y diga: todos nosotros, todo el mundo es hijo de Dios. Pero los hijos de Dios, los que conocemos a Dios, los que leemos la palabra, gloria al Señor, la palabra de Dios, hermano, nos habla y nos dice quiénes son los hijos de Dios. Amén. Y Dios bendiga también, ¿verdad?, los amigos que nos escuchan por medio de las redes sociales. Les mando un saludo a todos los que nos están viendo, los que van a ver este video. El propósito de este mensaje, de esta enseñanza, no es causar contienda, pues Dios no nos ha llamado a contender con nadie, sino enseñar la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice, gloria al Señor, es lo que prácticamente vamos a hablar en este día, en esta mañana, gloria al Señor. Y de eso se trata el mensaje, gloria a Jesús.
Cuando Dios confirma la palabra, Dios hace sentir, hermano, que esa palabra viene revelada del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Y no solamente esta palabra es para el que nos ve o la persona que no ha aceptado a Jesucristo, la persona que no se considera cristiano, sino también para la iglesia de Dios. Gloria al Señor, porque el apóstol Juan, hermano, escribió específicamente para la iglesia. El mensaje de Juan es destinado y es dirigido a la iglesia, gloria a Cristo Jesús, de tal manera, hermano, que lo que está en esta palabra nos toca a nosotros, gloria al Señor, y nosotros tenemos que aprender de Dios quiénes son los hijos de Dios, gloria a Cristo Jesús, para que allá afuera, hermano, cuando usted escuche, aleluya, de que todos somos hijos de Dios, aleluya, usted sepa, hermano, de que no todos somos hijos de Dios. O lo que es mejor, nunca usted exprese de que todos son hijos de Dios, porque está engañando a aquel al cual usted le está diciendo de que es hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios? Maravilloso Jesús. La Biblia establece claramente: toda la gente es creación de Dios. Amén. Eso sí. Sabemos, hermano, de que sí, Dios nos creó a nosotros. Y sabemos también de que la palabra del Señor dice que Dios ama al mundo. Gloria a Jesús. Dios ama al mundo, Dios ama su creación, Dios ama al hombre. Gloria al Señor. La Biblia, hermano, en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, la palabra del Señor está diciendo de que si hay alguien que no cree en el Hijo de Dios, que no cree en Jesucristo, y cuando hablo de creer, no hablo solamente de que yo creo, no, yo creo que Dios existe, yo creo que Jesucristo existe, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios, porque hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, gloria al Señor, pero no solamente es de que creer que Dios existe, gloria a Dios, sino creer, gloria a Dios, que Jesucristo, hermano, es el Salvador del mundo, que Jesucristo vino para morir por nuestros pecados, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, aleluya, y los amigos que nos están viendo tienen que hacer es, aleluya, poder aceptar a Jesucristo en su corazón y dejar que Jesucristo sea su Señor para ser hechos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces es muy importante, ¿por medio de quién somos hijos de Dios? Por medio de Jesucristo, aceptando a Jesucristo, recibiendo a Jesucristo. Y cuando recibe a Jesucristo, el hombre se compromete a dejar el pecado. Y cuando deja el pecado, entonces viene a ser hijo de Dios, gloria a Jesucristo, y puede caminar con Dios y ser dirigido por medio del Espíritu Santo, porque aleluya, los que somos hijos de Dios, hermanos, ya no hacemos lo que nosotros queremos. Los que somos hijos de Dios nos dejamos guiar por Dios, gloria a Dios. Dios mora en nosotros y nosotros, hermanos, aleluya, vivimos, gloria a Dios, bajo el temor de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios nos llama, hermanos, que nosotros tenemos que vivir bajo el temor de la palabra de nuestro Dios, gloria al Señor. ¿Cuántos pueden alabar el nombre glorioso de Cristo Jesús? Hay poder en Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 16. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Nos confirma cuando, hermano, usted está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, le redarguye, gloria a Dios, cuando, hermano, hacemos algo
que es desagradable delante de Dios, y es necesario que cuando el Espíritu Santo redarguye, es necesario, hermano, poder, aleluya, meditar, poder, hermano, prácticamente, gloria al Señor, preguntarle, gloria a Jesucristo, aleluya, hermano, a Dios, y decir: Señor, ¿en qué te estoy fallando? Gloria a Jesucristo. Y cuando Dios hace sentir, hermano, la forma en que el hombre le está fallando, entonces el hombre se humilla delante de Dios, pide perdón a Dios, hermano, y se reconcilia con Dios, gloria a Dios, para tener comunión de Dios. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Jesús? Maravilloso Jesús. Entonces, no todos son hijos de Dios. Aleluya. En la Escritura, los que se pierden nunca son mencionados como hijos de Dios, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 3. Vamos a ir a Efesios, hermano, capítulo 2, versículo 3. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Entonces, ¿verdad? Prácticamente la Biblia, hermano, no dice, gloria a Dios, no menciona a todos aquellos que se pierden como hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios que antes que también nosotros nos convirtiésemos a Jesucristo, antes que nosotros, hermanos, viniésemos al arrepentimiento, gloria a Dios, antes que nosotros entregáramos el corazón a nuestro Dios, a Jesucristo, gloria a Dios, lo recibiéramos como nuestro, aleluya, suficiente, hermano, Salvador, gloria al Señor, el Salvador de nuestra vida, que lo dejara entrar a su corazón y usted pudiese declarar y decir: sí, yo lo acepto, gloria a Dios, yo lo confieso delante de los hombres. Dice que nosotros también, al igual, hermano, que el mundo, gloria al Señor, aleluya, prácticamente dice que éramos, hermano, hijos de ira, gloria a Dios, aleluya. Prácticamente, hermano, estábamos separados de la gloria de Dios. Prácticamente, aleluya, éramos enemigos de Dios. No éramos hijos de Dios, éramos enemigos de Dios. Mas ahora venimos a ser hijos de Dios. Yo quiero que vaya a la palabra del Señor para que se dé cuenta, aleluya, quiénes son los hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12. Ahí nos declara, hermano, quiénes son los hijos de Dios. Hay poder en Jesús. Alábele si puede. Gloria a Dios. Y esto es muy importante. Para que este hermano, si puede anotar, anote. Porque va a haber un día en que va a escuchar personas que dicen: no hay problema si todos somos hijos de Dios. Entonces usted puede explicarle, porque lo importante, hermano, no es, ¿verdad? A veces entramos en contienda sin conocimiento también de la palabra de Dios. Y creemos que por lo que yo creo y que lo que yo pienso, así el otro va a creer. Nadie va a creer porque usted cree, usted piensa. Pero sí, muchos hermanos van a ser libres cuando vean, gloria a Dios, lo que la palabra del Señor dice, gloria a Jesucristo. Que no soy yo como pastor que yo vengo a decirle: usted tiene que creer esto, tiene que creer aquello, gloria a Jesús. Sino la palabra de Dios nos dice, gloria a Jesucristo, lo que nosotros, hermanos, tenemos que creer, gloria a Dios, aleluya. Porque lo que está escrito en la palabra de Dios, créalo o no lo crea, no deja de ser la palabra de Dios, gloria a Jesucristo, aleluya, porque está escrito ahí, hermano, para enseñarnos a nosotros de qué manera tenemos que andar. Aleluya, su nombre. Gloria. Poderoso Jesús. Señor, aleluya. San Juan capítulo 1, versículo 12 dice, vamos a leer del 11 en adelante. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Oiga bien, el 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Si todos fuésemos hijos de Dios, como muchas personas creen, entonces, hermano, por demás se tuviese que el Señor escribiese esta palabra y dijese: a los suyos vino, hermano, gloria a Dios, mas a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, gloria a Dios, a los que creen en su nombre, les dio derecho, les dio potestad, gloria a Dios, de ser hechos hijos de Dios. No tendría ningún sentido la palabra. Amigo, usted que nos escucha, que nos ve en esta hora, en el momento que esté viendo este video, si eso fuese verdad, que todo mundo es hijo de Dios, esta palabra no tuviese sentido. Mas si usted se va a la palabra, no importa si esa palabra, esa Biblia católica, si usted tiene una Biblia católica o una Biblia cristiana, gloria al Señor, si usted quiere leerla, va a decir lo mismo. Si usted se va al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, ahí le va a explicar el Señor quiénes son los hijos de Dios, cuál es el requisito que Dios necesita y quiere que nosotros hagamos para considerarnos hijos de Dios. Lo dice la palabra de Dios, porque Dios le ama, porque Dios quiere, aleluya, que usted, aleluya, salga de las tinieblas, de ese lugar donde prácticamente está, que no tiene conocimiento de Dios más, aleluya. Por medio de la palabra usted puede adquirir el conocimiento de Dios, puede entregar su corazón a Jesucristo, aleluya. A partir de ahí, gloria al Señor, usted viene a ser hijo de Dios, aleluya, porque ya no rechaza más a Jesucristo, ya no rechaza más la palabra de Dios, sino, aleluya, que usted recibe la palabra de Dios. Y cuando recibe la palabra del Señor, abre su corazón y permite que Jesucristo entre a su vida. Y cuando Jesucristo entra a su vida, gloria a Dios, Dios bendice su vida, bendice su familia y bendice, aleluya, todos aquellos, sus seres queridos, gloria al Señor. Y ese es el propósito, el anhelo y el deseo de Dios. Y también Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, podamos obtener la salvación. Aleluya. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo en esta hora. Mas a todos los que le recibieron. Y eso de recibir, hermano, es abrir el corazón. Qué bueno, ¿verdad? Todo aquel que ya lo hizo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer aquel que abrió su corazón y recibió a Jesucristo? Tiene que mantenerse sirviendo a Dios. Tiene que seguir siendo obediente a Dios, seguir siendo obediente a la palabra del Señor. A los que creen en su nombre, amén, dice la palabra de Dios, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, oiga bien, y verdad no está diciendo en el nombre de otra persona. Y nosotros los cristianos, hermanos, sí amamos a María, que es la madre de Jesucristo. Pero sí, hermano, gloria a Dios, nosotros no creemos que María intercede por nosotros. Porque María, a pesar de que fue una mujer santa, una mujer apartada de Dios, una mujer obediente a Dios, que era fue hija de Dios, gloria al Señor, aleluya, nosotros entendemos que María murió, y cuando María murió, gloria a Dios, está en un lugar especial que Dios la tiene, gloria a Dios, aleluya, esperando el día también de que Jesucristo venga por su iglesia, para que María también pueda resucitar, gloria a Dios, y estar delante de la presencia de Dios, aleluya. Pero en ningún momento, aleluya, en ninguna parte de la Biblia el Señor nos habla y nos dice que tenemos nosotros, hermanos, que pedir en el nombre de María, gloria a Dios, sino que dice que tiene que ser en el nombre de Jesús. No dice que tenemos que aceptar a María, dice que tenemos que aceptar a Jesús, gloria a Dios, porque María fue la madre de Jesús, pero Jesús es el Hijo de Dios y es el mismo Dios, gloria al Señor, santo es su nombre. ¿Cuántos pueden adorarle y bendecirle en esta preciosa hora? Gloria al Señor, porque Él es grande, Él es grande, Él es grande y Él es maravilloso, gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Entonces no hay, entonces la palabra del Señor dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
La salvación se obtiene solo por Jesucristo. Hay poder en Jesús. Por eso la Biblia dice: a lo suyo vino. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. El pueblo escogido por Dios. Porque aunque, hermano, era el pueblo escogido por Dios, pero tampoco la Biblia dice que el pueblo de Israel hayan sido los hijos de Dios. Es el pueblo escogido, es la nación que Dios escogió, gloria a Cristo Jesús. Pero los hijos de Dios, dice la palabra de Dios, que somos aquellos, gloria a Dios, que vivimos según las promesas, gloria a Dios. ¿La promesa de quién, hermano? Que Dios nos dio por medio de Jesucristo, aquí en su palabra, cuando dice que los que le creyeron, los que le recibieron, los que creen en su nombre, son hechos hijos de Dios, gloria a Dios. No lo dice el hombre, no lo dice el pastor, lo dice, aleluya, hermano, la palabra del Señor que está escrita, gloria a Jesucristo. Y así como está escrita, nosotros la predicamos, y así como está escrita, usted la puede enseñar a alguien más, y así como está escrita, usted la recibe en su corazón, gloria a Dios, aleluya, porque, hermano, gloria al Señor, aleluya, es palabra de Dios. Maravilloso Jesucristo. Hay poder en Jesús. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 9, versículo 8, vaya buscándolo. La palabra de Dios, Romanos 9, 8. Aleluya. ¿Sabe que vamos a leer desde el versículo 1 para que le entienda bien? Dice el apóstol Pablo a los romanos: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No los que son hijos según la carne. ¿Quiénes son los hijos según la carne? El pueblo de Israel. Ellos son descendientes de Abraham, son descendientes de Isaac. Amén. Pero la Biblia dice: no los que son hijos según la carne. La promesa que nos ha dado por medio de Jesucristo. Ahora quiero que sepa esto. No quiere decir de que Dios haya excluido al pueblo de Israel en cuanto, hermano, a lo que la promesa que Dios le dio de que ellos serían una nación santa. De hecho, creemos que Israel como nación, hermano, va a ser salva. Amén. Es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido de Dios. Dios lo escogió. Gloria al Señor. Entonces Israel como nación va a ser salva. Ahora hay muchos israelitas, hermanos, que han aceptado a Jesucristo, los cuales hay promesa y que vienen a pasar a ser hijos de Dios. Y hay promesa de que ellos no van a pasar la gran tribulación como el pueblo de Israel como nación. Israel como nación va a pasar la gran tribulación, mas aquellos que han aceptado a Jesucristo, usted y yo,
aquellos judíos, hermanos, que han aceptado a Jesucristo, en el arrebatamiento de la iglesia, nos vamos con Jesucristo, gloria a Dios, y no vamos, hermano, a sufrir, aleluya, la ira de Dios, no vamos a pasar la gran tribulación, gloria al Señor, porque es promesa de Dios, hermano, para todos aquellos que nos hemos negado a nosotros mismos, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, gloria al Señor. Por eso Dios tiene preparado un lugar para usted y para mí y para todos aquellos, gloria a Dios, que le han recibido, que han aceptado a Jesucristo, que le sirven al Señor, aleluya, que han dejado el pecado, gloria a Dios, por amor a Cristo, gloria al Señor. Tienen una promesa de parte de Dios, aleluya, que Jesucristo viene por su iglesia, viene por su pueblo, viene por los hijos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos se gozan, hermanos? ¿Se gozan? Maravilloso Jesús. Gloria a Dios. Nos gozamos en el Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Santiago nos habla también acerca de eso. Santiago nos habla, hermano, acerca de que nosotros tenemos que salir del mundo. Acuérdense. No todos son hijos de Dios. Pero si todos somos creación de Dios, somos criatura de Dios. Y sí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? De que Dios ama a todo mundo. ¿A quién ama a Dios, hermanos? Dios ama a su creación. Dios ama al hombre. Y por ese amor tan grande que Jesucristo, que Dios tuvo, hermano, por el hombre, fue que la palabra del Señor dice que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que viniese a sufrir por el mundo, para que viniese a sufrir por los pecadores, porque dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, no había, hermano, oportunidad de poder llegar a ser hijos de Dios, porque vivíamos en pecado, porque desde que nace el hombre, nace, dice la palabra, en pecado. El salmista David, el salmista decía, hermano, en pecado fui concebido, gloria al Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Mas cuando Cristo vino, hermano, y entregó su vida en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, la sangre de Jesucristo, hermano, nos limpia de todo pecado, gloria al Señor. Jesucristo nos justifica porque Él es justo. Jesucristo nos santifica porque Él es santo. Jesucristo, hermano, gloria al Señor, aleluya, es el que nos ayuda a poder seguir adelante, gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús y por medio de Él tenemos la promesa de que somos, hermano, adoptados como hijos de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Cuántos están entendiendo, hermanos? ¿Están entendiendo? Así que no vayan a salir por allá después, ¿verdad? Y que lo voy a escuchar yo diciendo ahí, no, hermanos, si todos, no se preocupen, todos somos hijos de Dios. Porque entonces le voy a decir qué pasó. Pasó de noche por la iglesia. Tenemos que saber enseñarle, hermano. La persona que no ha conocido a Jesucristo necesita que se le hable la verdad. Y no, ¿verdad? Como para quedar bien con todo el mundo, decirle, no se preocupe, amigo. No, cuando usted no se preocupe, usted no lo quiere. Porque usted lo está dejando que viva de la forma que él quiere vivir. Pero cuando usted ama a su amigo, a su familiar, gloria al Señor, usted le habla con la verdad. Que no lo van a querer, no se preocupe. Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, gloria a Dios. Cuando Jesucristo dice en el mundo, gloria a Dios, no dice, verdad, delante de todos los hijos de Dios van a tener aflicción. En el mundo tendréis aflicción. No lo van a querer, lo van a despreciar, lo van a aborrecer. Y es una realidad. La hermana, verdad, que dirigía hoy, decía una realidad. Decía, yo evangelizaba al paciente, gloria a Dios. Y si él se hubiese quejado con mi jefa, me corre, gloria a Dios. Porque si hay algo, hermano, que el mundo no quiere escuchar, es que usted le hable de Jesucristo. Si hay algo que el mundo no quiere escuchar, es que usted le predique
predique la palabra de Dios, gloria al Señor, aleluya. Pero qué bueno, gloria a Jesucristo, algo que decía, pero yo me decidí a hablarle, porque si me corren, gloria a Dios, Dios tiene algo mejor preparado para mí, gloria a Dios. Nosotros no debemos de callar, hermano, las promesas, las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, gloria a Dios. Nosotros no debemos de callar, hermano, gloria al Señor. ¿Para dónde va la persona que no lleva a Jesucristo en el corazón? Nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que testificar, nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios, gloria al Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Por amor, gloria a Cristo Jesús. Aunque su familiar lo aborrezca, aunque su familiar le diga que está loco, aunque su amigo no quiera, hermano, aleluya, juntarse con usted porque usted le habla de Jesucristo, déjeme decirle, cuando ese amigo tenga necesidad, va a saber de que hay un hombre de Dios ahí en medio de ellos, gloria a Jesucristo, y se va a acercar a usted para que usted, hermano, pueda hablarle de Dios, gloria al Señor. Porque cuando hay necesidad, hermano, entonces nos acercamos a Dios a buscarle, gloria a Dios, para que Dios nos bendiga. Maravilloso Jesús. Santiago capítulo 4 versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En otra porción la palabra de Dios dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él, porque el mundo pasa y sus deseos, pero lo que hace en la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Me dice la palabra de Dios? No améis al mundo. ¿Qué es eso, hermano? No se enamora. Muchas veces el cristiano se enamora del mundo y defiende las cosas del mundo porque se enamora del mundo. Mire, eso de estar enamorado es bien tremendo. Mire, cuando usted empieza a enamorarse de la pareja que se enamoró, de su esposa, de su esposo, aunque le dijera, hermano, que tenía sus defectos, usted no busca los defectos. Mira que ese hombre de esta forma, mira que ese hombre te va a maltratar. No, mira qué lindo es conmigo. Y hermano, los familiares le buscan un y mil defectos, ¿verdad? Que feo, que palegón, que sojudo, y todo le haya gracia. Amén. ¿Por qué? Porque está enamorado. Gloria a Jesús. Y además, cuando empezaban a decirle, hermano, y buscarle los defectos, ¿qué es lo que pasaba? Que se molestaba y se enojaba. Yo tengo, ¿verdad?, una sobrina que me hablaba y me decía: tío, fíjese que tengo mi novio y bien contenta. Y empecé yo a aconsejarla. Y le digo, pero mira, le digo, ¿y tu novio qué defectos le ha visto? Y me dice, tiene algunos, y empezó, me dijo como 2 defectos. Así, porque se los pregunté. Pero me dice, pero por lo demás él es bien lindo y es bien no sé qué. Y que. Le dije, mira, no te ilusiones. Empieza, le digo, a buscarle los defectos. Pues, ahí sí es válido, hermano. O sea, cuando alguien, ¿verdad?, enamora a alguien, hay que buscarle todo para los jovencitos. Una enseñanza que no le puedo cobrar nada. Si a usted le gusta a alguien, búsquele. Porque es mejor buscarle los defectos hoy y saber con quién se está casando, que después de que ya esté casado venga a verle los defectos. Entonces se va a arrepentir, pero va a ser demasiado tarde. Pero si hoy le ve un racimo, hermano, una tremenda lista de defectos, usted decide y dice, no, hombre, así no me caso. Así mejor me voy. Pues tremendo cuando alguien, hermano, está enamorado. Y muchas veces el cristiano, la persona, hermano, se enamora del mundo, se enamora de las modas del mundo. Mire, qué tanta, hermano, cosa. Muchas veces, aleluya, hermano, aquellos que están dentro de la iglesia quieren imitar, hermano, las cosas que practican en el mundo. Gloria a Dios, las modas del mundo.
La forma, hermano, de ser de las personas del mundo se ha metido dentro de las iglesias. Yo creo que ese fue el gozo. Gloria a Dios. Se ha metido. Hay una guerra. Señor, aleluya. Porque la persona se enamoró de cómo vive el mundo. Y este es un mensaje para la iglesia. Amén. Entonces justifica las cosas. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que hace casi siempre? Yo creo que no es para tanto. No, hermano. No creo que sea para... ¿Qué importa lo que usted cree? Señor, aleluya. Yo puedo creer que la tierra es cuadrada. Y si la palabra de Dios me dice que es redonda, y yo creo que es cuadrada, porque hay gente que es cuadrada, pero la Biblia dice redonda. Si la Biblia dice de que es redonda, pero la Biblia no es que es redonda. Pues hay mucha gente que cree de que descendemos del mono, creyendo que es mono. Entonces no hay problema. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios dice que descendemos del mono? No. ¿O dice que Dios nos creó? Dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Eso dice la Biblia. Entonces, si allá dicen de que, hermano, muchos descienden del mundo, el hombre desciende del mundo, pues descienda del mundo usted. Yo desciendo de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Yo fui creación de Dios. Gloria a Cristo Jesús. No es lo que usted cree, es lo que la palabra de Dios dice. Ahí nos tenemos, hermano, que sujetar a la palabra. Gloria a Dios. Si no me gusta, hay que pedirle a Dios para que me guste. Es que eso no me gusta. Bueno, no importa, aunque no le guste. Gloria a Dios. ¿No ven los hijos cuánto reniegan, verdad, de los papás? Es que no, es que eso no es así. Y es que usted quiere más al otro. Y no, hijo, yo te amo a ti. Que no, pero es que usted no me deja hacer lo que quiera. Y bueno, yo le digo a mi hijo, se queda quieto y tranquilo. Se acabó. Porque aunque le guste o no le guste, usted va a obedecer. Porque es mío. Amén. Entonces la palabra de Dios es lo mismo para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pregúntele a Dios. Pero a mí me gusta cuando la gente dice, ¿sabe qué, hermano? Yo antes hacía esto, hacía aquello, hacía lo otro. Pero el Espíritu Santo me empezó a redarguir. Y yo empecé a sentir que lo que yo hacía no era agradable delante de Dios. Y yo empecé a dejarlo. Amén. Entonces, es fácil. Deje que Dios lo dirija. Entonces la Biblia dice, gloria a Dios. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y todo eso viene en todas esas prácticas. Dentro de la iglesia, hermano, antes no se mencionaba la palabra divorcio. No se mencionaba la palabra divorcio. Yo cuando crecí en el evangelio, ay Dios mío, que alguien vaya a decir, me voy a divorciar. Yo hoy no, hermano. Hoy habla con todo el mundo, hasta con el pastor. No, ese viejo ya no lo aguanto, me voy a divorciar. Y uno empieza, hermano, pero mire la Biblia lo que dice. Y no, pero ya no lo aguanto. Pero pone en peligro su salvación. ¿A quiénes que ya están dicho? ¿Qué importa, hermano? Pero ya no lo aguanto. Y Dios no puede ser injusto. Y empieza muchas veces, hermano, a justificarse. Por lo cual va a dejar a su esposo cuando la palabra de Dios, hermano, no nos da luz verde. Gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor dice que el hombre debe de amar a la mujer. Eso dice la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestra esposa. Gloria al Señor. Como Cristo amó a la iglesia. Cuando entendemos ese mensaje, hermano, no hablamos los hombres de divorcio. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. No andamos llorando. Es que sabe que mi esposa no me ama. Mi esposa no me quiere. Mi esposa no me da afecto. Gloria a Dios. Porque cuántas veces usted le ha dado amor o le ha dado afecto a Jesucristo. Hemos sido rebeldes, gloria a Dios, hemos sido desobedientes, pero la palabra de Dios dice que Jesucristo, a pesar de que éramos rebeldes, éramos desobedientes, Él vino y murió por nosotros y nos dio vida en abundancia, gloria a Dios, aleluya. Y la palabra de Dios dice
dice que como Cristo amó a la iglesia, los maridos tienen que amar a sus mujeres, gloria a Dios. No importa lo que usted piense, aleluya, es lo que la palabra de Dios me dice. Gloria a Dios. Y los cristianos, los hijos de Dios, obedecemos lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántas veces lo ha sacado de quicio su mujer? Muchas. Yo estoy seguro que sí. No me lo ha contado, pero ya yo puedo saber que esa carita de tristeza que le veo es porque ha habido momentos difíciles donde ya quiere agarrar maleta y salir corriendo. Pero cuando se pone a pensar en la palabra de Dios, dice: yo no puedo correr. Gloria a Jesús, yo tengo que levantarme. Yo le digo: usted da a su esposa y no consigue otra. Y no porque no pueda conseguirla, sino porque se va, gloria a Dios, pone en riesgo su salvación. ¿Cuántos están gozando de todavía? Si está enojado, después ahí me espera afuera. Pues esta Biblia no me la despego ahora. Gloria a Cristo Jesús. Esa es la palabra de Dios. Hay personas que dicen: no, hermano, es que Dios no puede ser. Yo sé que Dios no es injusto. Es que, mire, supiera lo que estoy yo sufriendo, que no sé qué. Y empieza a justificarse. No, la palabra del Señor, lo que dice. Yo creo que cuando Dios juzgue, va a juzgar conforme a su palabra. Aleluya, alábele si puede. Gloria a Jesucristo. Estoy hablando de los casados. ¿Qué lo dice a las mujeres? Las mujeres le dice: mujeres, están sujetas a vuestros propios maridos. Y fíjate que dice a propios. No está diciendo allá, ¿verdad? Al que te anda coqueteando por allá. No, a tu propio marido tienes que sujetarse. Amén. Entonces la hija de Dios, el que es hijo de Dios, hermano, lee la palabra y no, ya no es una mujer rebelde. No, yo voy para donde quiera, si te gusta, bueno, y si no, pues no, momento. Aquí no se trata de que yo soy cristiana, soy hija de Dios, solo por decirlo. Hay que sujetarse a la palabra para ser hijo de Dios también. No porque voy a la iglesia, hermano, no, es que un día acepté a Jesucristo, pero vive como quiera. No se trata de porque acepté a Jesucristo y vive como quiera. Aquí no se vale eso de que salvo siempre salvo. Si allá le han dado esa mentira, déjala allá afuera. Pues es una mentira grande del diablo para que la gente confíe. Muchos se van a ir al infierno, hermano, por esa mentira que Satanás les ha dado. Salvo siempre salvo. Aceptaste hoy, haz lo que quieras, ten las mujeres que quieras. No, gloria a Dios. La palabra del Señor dice, gloria a Jesucristo, aleluya, hermano. Lo que la palabra de Dios establece es lo que nosotros creemos, gloria a Jesús. Entonces la mujer que es hija de Dios, aunque hermano quiera hacer lo que quiera, no puede. Tiene que someterse a la palabra de su padre. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos que hacen lo que quieren y ustedes quedan tranquilos? Yo no. Yo tengo uno que tiene casi 21 años y casi siempre me lo repite: ya tengo 20 años, casi 21 años. Pues no importa que tengas 30, pues vive aquí en la casa, hay reglamento. Y aquí en la casa tiene un padre. ¿Amén o no amén? Señor, aleluya. En la casa tiene un padre. Ahora, y quiere hacer lo que quiere, salga en la casa. Y entonces haga lo que quiera. Pero si está en la casa, no va a hacer lo que quiera. Porque en la casa tiene un padre, gloria a Dios. Si estamos en la casa de Dios, no hacemos lo que queramos. Porque aquí en la casa tenemos un padre, gloria a Dios, aleluya, al cual tenemos que sujetarnos y obedecer, gloria a Jesús, aleluya, santo, gloria a Dios. No quiere sujetarse, no quiere obedecer. Entonces, ¿qué es lo que tiene la persona? Agarra la maletita, se va al mundo. Entonces deja de ser hijo de Dios y es hijo del diablo. Eso dice la palabra de Dios. Aquí no hay cuestión de que en medio y que Dios es mi tío, que ahí tengo me codeo con el diablo y mi amigo. No. Aquí o es de Dios o es del diablo. Sí, es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y eso es fuerte. Pero la palabra de Dios es clara.
Y Dios no anda con rodeos. La palabra de Dios es clara, gloria a Dios. Jesucristo predicaba clara, gloria a Dios. Por eso, hermano, muchos se leyeron y Pedro le dijo: Señor, muchos son los que se están, tú eres tu palabra, muchos se están yendo. Jesucristo no la acomodó, como muchos predicadores hoy en día, hermano, la acomoda para que no se le vayan, gloria a Dios. Jesucristo dijo: ¿quieres irte? Tú también, gloria al Señor, aleluya. Pedro, que tenía la sabiduría, hermano, y la inteligencia que Dios le había dado, dijo: ¿y a dónde iremos, Señor? Si solo en ti hay palabra de vida eterna, aunque sea dura, pero aquí comemos, aquí nos alimentamos, gloria al Señor, aleluya. Santo, santo, santo es el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Hablando de los casados, pero el que no se ha casado, ¿cómo está? Según la palabra del Señor, está en pecado, según la Biblia. Amén. Y por eso muchas veces, ¿verdad?, no se predica a veces mucho de la fornicación, porque obviamente el que no está casado se siente mal. Y si hay alguien que se va a sentir mal cuando usted se siente mal, el mismo pastor. Si usted se siente mal con su hijo, cuando ve que su hijo tiene la cara un poquito larga, ¿verdad?, y está renegando y que me regaña solo a mí. Y no digamos si le pega su correallacito. Ya después va y lo soba y la mamá ya hasta llora. Ay, mi hijo, y más llora el hijo y más se queja. El pastor se siente mal, pero tenemos que decir la verdad. Porque yo no quisiese aquí, hermano, que aquellos que no se han casado un día estuvieron en la iglesia y Jesucristo venga y se queden porque están en fornicación. Yo no quisiera. Usted mismo diría: ¿cómo es posible? Pasé 5 años, pasé 10 años en la iglesia y nunca el pastor me habló de la fornicación, que era pecado y que necesito arreglar mi vida delante de Dios para asegurar mi salvación, gloria a Dios. La salvación es lo más grande que Dios nos ha dado, mi hermano, gloria al Señor, aleluya. Usted tiene que contender día y noche, gloria al Señor, para arreglar su vida delante de Dios, gloria a Dios, y estar seguro y estar, hermano, confiado de que si la trompeta suena hoy, me voy con Cristo Jesús, gloria a Dios, porque he cumplido los mandamientos de la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden alabarle todavía? Yo escuché a un predicador una vez que dijo: ¿para qué yo voy a hablarles de fornicación? ¿Cuántos de ustedes saben que la fornicación es pecado? Y todo el mundo decía amén. Yo puedo decir aquí también cuántos saben que la fornicación es pecado, y estoy seguro que todos van a decir amén. Todos saben que es pecado, pero es necesario hablar de las consecuencias de lo que es también ese pecado. Como hijos que somos de Dios, Dios nos ama, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos, hermanos, que dar, gloria a Dios, paso para arreglar nuestra vida delante de Dios. Maravilloso Jesús. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Ahí el Señor declara también quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Libro de San Juan, capítulo 8, versículo 39. Estos temas son extensos, hermanos. Se tocan muchos puntos, porque verdaderamente ser hijo de Dios no quiere decir que porque yo ya acepté y ya cambié algunas cosas, ¿verdad? No, yo ya estoy bien. No, hay muchas cosas que todavía tenemos que dejar. Tengo 22 años de servirle a Dios. He cambiado muchas. Dios ha cambiado muchas cosas en mí, pero hay muchas todavía que tengo que cambiar y que las siento. Algunas se me han sido fácil dejarlas, pero hay otras todavía estoy luchando porque no he podido dejarlas. Amén. Así que esto no es verdad de que no. Aquí es de lucha a diario, cada día, hermano. Gloria al Señor. Poder luchar. Hay cosas que hemos dejado. Dejó la vanidad. Dejó, hermano, quizás la malicia. Pero no ha dejado el orgullo. Gloria a Jesús. San Juan, le dije. Dice la palabra de Dios. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham,
las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Eso, oiga bien, hermano, ¿con quién estaban hablando estas personas? Con Jesucristo. Ellos mismos también creían de que eran hijos de Dios, anduviesen como anduviesen, hiciesen lo que hiciesen, gloria a Dios. Tenían el corazón sucio, hermano, estas personas, pero ellos creían que porque creían en Dios, eran hijos de Dios. Mas Jesucristo, hermano, les habla con la verdad, gloria a Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre, oiga bien, fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si vuestro Padre fuese Dios. Ahora, si todo el mundo fuese hijo de Dios, Jesucristo no les hubiese dicho eso. Pero porque, hermano, gloria al Señor, Jesucristo sabía plenamente que los hijos de Dios son los que hacen la palabra de Dios, que han aceptado a Jesucristo y que se han apartado del pecado y ahora ya no viven en odio, ni en rencor, ni en pleito, sino que viven en amor, gloria a Dios, porque la esencia misma, hermano, de Dios es amor, gloria a Dios. Aunque muchos se enojan que hablemos, hermano, de amor, pero la Biblia dice que la esencia misma de Dios es amor. ¿Cuánto alaban su nombre? Claro, sí, por amor envió a su Hijo, pero no porque todos eran hijos de Dios. Amén. Sino que para que el mundo reconociese su pecado y se apartase y aceptase a Jesucristo y caminase por el camino de la verdad que se llama Cristo Jesús. Versículo 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Oiga bien, los que son, hermanos, desobedientes, los que no han aceptado a Jesucristo, los que practican el pecado, ¿de quién son hijos? Yo quiero que escuche esto. Y quiero que escuche esto, mi amigo y todos aquellos que... Lo que la palabra de Dios dice en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Gloria a Jesucristo. Aleluya. ¿Quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios? Sino que la Biblia dice de quién son hijos. Dice, versículo 44: vosotros sois, le dice Jesucristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Que la mentira misma, hermano, es pecado delante de Dios, y los que practican la mentira no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no ama a su prójimo, si usted no ama a su hermano, gloria a Dios, aleluya, quiere decir, hermano, de que no es hijo de Dios, sino que es hijo de Satanás. Gloria al Señor. Porque Satanás dice que desde él es homicida, gloria a Cristo Jesús, y aquel que no ama a su hermano, dice la palabra de Dios, que es homicida. ¿Cuántos le alaban todavía? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Así que la palabra no es verdad que allá los amigos y el aplicante, no, también para nosotros. Amén. ¿Ama usted a su hermano? No le haga así solo por compromiso. Escudriñese. Y si usted sabe que hay algo dentro de usted que todavía le carcome por alguien, mejor puje. Pero no mueva la cabeza. Porque a veces sentimos que nos cala la palabra. Y para que no digan, decimos amén. Miren, son unos puntos que nosotros analizamos. Cuando hay muchos amenes y por todo, y aunque venga Dora y amén, y amén, ajá, le está calando, digo.
pero le está calando, pero no lo está como recibiendo, porque se conoce, el que recibe lo dice con una forma, amén, Señor. Sí, es cierto. Lo dice con lamento, cierto, Dios. Por eso cuando la iglesia está un poco así incógnita, pero yo sé que digo, Dios mío, gloria a su nombre, porque la gente está oyendo y está recibiendo. Pero a veces está, amén, sí, amén. Digo, lo está oyendo y le está calando, pero no lo está recibiendo. Sino que es como quien dice, para que vean que estoy encendido. También sería lamentarse. Sí. Porque está dura la palabra, pero esa palabra para ti, siente cierta rencor o cierta actitud que no es correcta con mi hermano. No se trata de su amigo ni del que lo quiere, no. Está hablando de Jesucristo, hermano. Del hermano que lo quiere y lo lleva a comer. Eso es fácil de amar. Nomás termina el culto y le dice, mira, a ver dónde vamos a ir a comer hoy. No vamos a eso de usted, hermano. Sí. Imagínese que aquel que es bueno, usted aborrece y ese no tiene cuándo. Aquel que lo ama a usted y no hay donde ponerlo, usted lo aborreciese. No, hermano. Eso ya no sería casi ni decir, ¿verdad?, de un humano. Si humano, la Biblia dice que incluso los religiosos dice que aman a los que los aman. Entonces, ¿de quién se refiere Jesucristo? Yo quiero que usted me entienda este punto. Amén. ¿De quién se refiere? Del que lo lastimó, del que lo criticó. Amén. Del que usted siente que no, mire, que no, como decimos, no hacemos química. Sí, hay gente que hermano, uno la ama desde la primera vez que la ve. Creo que ahí se inventaron el amor a primera vista. Desde que veo una persona, hermano, hay muchas personas que dicen, wow, esa persona me cayó bien. ¿Sí? Nos dejó buena impresión, buena imagen. Y a partir de ahí sentimos como que la conocemos desde hace tiempo y es mi amigo. Y yo alguna vez lo vi, es mi amigo. Lo agarra rápido, lo adopta como amigo. Pero hay personas, hermano, desde que la ve, gloria a Dios, siente como que le dan una bofetada. ¿Ya lo entiende? Un poco, ¿verdad? Pues yo no sé. Yo sí he sentido. Hay ciertas personas que no estamos, como quien dice, en el mismo sentir. Claro, nosotros como pastores nos ha pasado. Y nos acercamos y hablamos muchas veces y tratamos, y aunque hablemos y que no sentimos que encajamos. ¿Ama eso de usted? ¿Los ama? No, si a la primera, hermano, le cae encima. Si ni bien le han mencionado el nombre, cuando, ay, sí, ¿verdad? Usted, esa persona, ay, no tiene razón, fíjese. Sí, no, yo siento que no, esa hermana, no. Esa fulana, ay, esa, no puedo ni verla. Claro, se desahoga con la que sabe que comparte el mismo sentir. Cuando ve que el otro sí le ama, entonces, ¿verdad? Es un poquito, no, sí, dice, no, bien, ahí la llevamos. No somos amigos, pero no somos enemigos. Maravilloso Jesús, alábele si puede. Gloria a Jesús. Entonces, la Biblia, hermano, va más allá, gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Vamos a ir ya, ahí mismo, al libro desde Primera de Juan, donde estábamos, donde empezamos. Ya vamos a ir terminando. ¿Quiénes son, hermanos, los hijos de Dios?
Yo quiero que ¿verdad? Usted aprenda esto, porque nos confundimos a veces, porque no, yo sí voy a la iglesia, y yo sí soy hijo de Dios porque voy a la iglesia, pero no puede ver al hermano. Pero practica el pecado. Vamos a estar ahí. Capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. ¿A quién le está hablando Juan? ¿A quién, hermano? ¿A quién dijimos que le está hablando Juan? Dígalo fuerte. ¿A quién le está hablando Juan? A la iglesia. Así como yo estoy predicando esta palabra, así Juan envió esa carta para la iglesia. Gloria a Jesucristo. Y el libro de Juan, el libro de Juan, ¿verdad? El evangelio de Juan, hermano, lo escribió para la iglesia. Cada quien, ¿verdad? Mateo lo escribió para un grupo de personas, Lucas para otro grupo de personas, Marcos para otro grupo de personas, Juan escribió para la iglesia. Por eso, si usted se da cuenta, cuando usted lee, hermano, el libro de Juan, gloria a Dios, aleluya, se va a dar cuenta que es un mensaje sólido dirigido a la iglesia. Cuando usted lee las epístolas de Juan, nos damos cuenta, hermano, que es mensaje sólido. Nos enseña, gloria a Dios, cómo tenemos nosotros que practicar, hermano, el cristianismo, gloria al Señor, aleluya, si verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice, aleluya, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso dice: el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Gloria a Dios. El apóstol Juan habla, hermano, a la iglesia, gloria a Dios, que Dios nos dio un amor. ¿Cuál es el amor que nos dio? A su Hijo unigénito, gloria al Señor. Nos amó de gran manera, gloria a Cristo Jesús, aleluya. Dice: para que fuésemos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no conoció a Jesucristo, y el mundo no conoce a Jesucristo todavía. Gloria a Cristo Jesús. Aunque diga: yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero no le conoce. Gloria al Señor, aleluya, santo. Pero el apóstol Pablo dice: pero ustedes le conocen. Por eso Dios les dio ese amor para que sean hechos hijos de Dios. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden bendecir su nombre en esta hora? Entonces dice: amado, ahora somos hijos de Dios. La iglesia. Habla del mundo y habla de la iglesia. Y dice: la iglesia es hija de Dios. El mundo no le conoce. Así que, amigo, usted que me está viendo, usted también tiene esa gran oportunidad y ese llamado de Jesucristo. Si usted quiere ser hijo de Dios, usted tiene que recibir a Jesucristo. Y no le estoy hablando de ninguna secta religiosa, le estoy hablando de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Usted tiene que abrir su corazón y dejar que Jesucristo entre a su corazón, a su vida, para que usted pueda entonces sí decir: yo también soy hijo de Dios. Entonces dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, dice, que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Él es puro, gloria a Dios. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció. ¿Quién? Jesucristo. Apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en el pecado, dice, no, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Todo aquel que peca, todo aquel, hermano, gloria al Señor, que teniendo su esposa tiene otra mujer por allá, la tiene porque no le ha conocido, porque no lo ha visto, porque no tiene temor de Dios. Amén.
Aquí no se vale que venga y confiésese, ¿verdad? Vamos a ir a un cuartito, usted se confiesa y le pone una penitencia y a partir de ahí usted ya es absuelto de pecados. No. Y sigue con las 2 mujeres o 3 si es posible. O se va a echar la cerveza por allá y se pone bien ebrio y llega a la casa golpeando a la mujer y golpeando a todo el mundo. O vive como quiere. Es un tremendo mentiroso. Y el otro domingo va y otra vez lo meten a un cuartito y empiezan. No. Esto no es así. Aquí la palabra del Señor habla. Que el que es hijo de Dios no peca. Y eso no quiero decir de que, hermano, que prácticamente ya, gloria a Dios, no peca de ninguna manera, porque la palabra del Señor dice que todos pecamos y estamos de acuerdo en eso. Pero una diferencia es practicar el pecado. ¿Qué significa practicar el pecado? Es pensar, hermano, en el pecado y cometer el pecado y vivir en el pecado. Como le digo, si tiene, la Biblia dice que usted puede tener su esposa y solamente su esposa, porque los dos serán una carne. Pero si se va y tiene otra, usted sabe que es pecado tener la otra, por eso se llama adulterio. El adulterio es pecado. Pero si usted es consciente, hermano, en mantener esa relación, o la persona que es consciente en mantener esa relación, eso se llama practicar el pecado. Si usted sabe que mentir es pecado y usted, hermano, se deleita en la mentira, está practicando el pecado. Ahora puede ser que ofenda a alguien, de repente ofendemos. Ofendemos cuando hablamos, de a veces hablamos demasiado y ofendemos. Usted se dio cuenta y el Señor, el Espíritu Santo le redarguye, fallaste, abriste mucho la boca, le dice. Y no anda tranquilo. Entonces, porque dice, ups, se va, se humilla delante de Dios y le dice, Señor, perdóname. Cuando usted no entiende. Yo debo ser sincero, para que vea que fallamos delante de Dios. El viernes yo pasé aquí a despedir y entre lo que dije ciertas cosas y cuando me bajé y de repente, sin yo decir nada, se anda a la casa de mí. Malinterpretado. Ups. Por eso me sentí. ¿Saben qué lo dice? Yo me puse a discutir con mi esposa. Y el Espíritu Santo me iba hablando y me iba a redarguir. Yo no le entiendo nada. Cuando uno actúa mal y tiene el temor de Dios, hermano, el Espíritu Santo le redarguye cuando actúa mal. Entonces muchas veces, como no sabemos dónde le hemos fallado, hay quienes que llegan y dicen, fallaste en esto. Pero ¿qué es lo que hace el hombre cuando le dice, fallaste en esto? En vez de decir, entonces eso era lo que me estaba fallando. Se enoja. Ay, ¿qué hice? Yo no fallé. Y se pone a contender. Cuando ya Dios le estaba redarguyendo. Cuando mi esposa me lo dijo, le dije, entonces el Señor, porque aunque no es nuestra intención, pero sí. Y estoy seguro que quizás más de alguno que vio de haber dicho, porque bueno, cuando hay alguien que se lo dice, a mí no me molesta. Si usted un día malentiende algo o está molesto conmigo algo, qué lindo cuando usted se acerca. Yo me veo serio, ¿está enojado conmigo? Si estoy enojado, le voy a decir, estoy enojado por esto y esto. Tenga por seguro que lo voy a decir. Pero si no estoy enojado, le voy a dar un abrazo. Y dice, no, ¿cómo quiero estar enojado? Amén. Yo he visto a veces ciertos hermanos así serios. Yo me he acercado y le digo, hermano, ¿por qué? El enemigo ataca y tira dardo. Algo hiciste que por eso está enojado contigo el hermano. Hay quienes se van con eso.
Y entonces, claro, como es un niño, dice, ese enoja que se enoje. Y no, hombre, si no está enojado. Y si anda serio él y anda enojado, más enojado lo salí yo, ya vas a ver. Y el diablo está allá y le dice, yes, está bien. Entonces cuando ve al hermano, en vez de darle un abrazo, va y le hace cara. Entonces el hermano, claro, reacciona. ¿Y qué pasa? ¿Por qué me hace esa cara si yo lo trato bien? Sería mejor acercarse y decirle, hermana, ¿está todo bien? ¿Ya he aprendido eso? Yo me acerco. Hermano, ¿todo bien? Lo veo un poco serio. Algo anda mal ahí. Anda enojado conmigo, hermano. No, hermano, ¿cómo atreves? Enojado, porque que mira, hermano, estoy pasando unos problemas y te contaron los problemas. Entonces digo, bueno, vamos a orar entonces. Vamos a orar por usted y vamos a orar por mí también, porque el enemigo me andaba medio. Gloria a Cristo Jesús. Ahí estamos. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado, ¿de quién dice que es, hermano? Es del diablo. Honestamente, cuando nosotros tocamos esa palabra, como predicadores tratamos a veces, hermano, a veces hasta de suavizarla, ¿verdad? Se oye feo que diga la palabra que el que practica y el que peca es del diablo. Imagínense que hermano lo vean a usted haciendo ciertas cosas y le digan directamente, no, pero usted es del diablo. Dios mío. Pierde los frutos del espíritu y peligroso. Nomás hay que tirar la palabra y salir corriendo. O usted se lo dice por allá afuera también. Amén. No tiene que, también, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice, pero si usted, porque hay gente que sí, hermano. Allá afuera dice, hijo del diablo. La palabra lo dice. Y la palabra es la palabra de Dios. Pero tampoco Dios no nos manda que nosotros, hermanos, pues vayamos allá, si no. Hay que presentar el evangelio con amor. Amén. Hay que presentar el evangelio, hermano, como Jesucristo lo presentó. Al que tiene necesidad hay que hablarle con amor. Ahora, ¿a quiénes Jesucristo le habló fuerte? Fue a los fariseos, porque ellos eran conocedores supuestamente de la palabra de Dios y querían, hermano, prácticamente atacar a Jesucristo con la misma palabra. Pero Jesucristo, que conocía, hermano, tiene el conocimiento de la palabra de Dios, conocía las intenciones del corazón de ellos. Por eso Jesucristo a ellos, hermano, les decía, aleluya, hipócrita, les decía sepulcros blanqueados. Jesucristo les decía todas esas cosas, porque Jesucristo conocía la intención del corazón de ellos, que no se acercaban a Jesucristo, hermano, con necesidad o por necesidad, sino ya con la malicia de prácticamente ponerlo en ridículo. Jesucristo le hablaba fuerte. Pero a los pecadores, hermano, a los que tenían necesidades, iban y humillados, jamás Jesucristo los despreció, no les habló de esa forma fuerte. Le extendió la mano, los levantó y les dio vida eterna. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Dios? Ya voy terminando. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿verdad? Entonces, ya Dios nos había creado a nosotros, pero hay una parte de la creación y el nacer de Dios, lo cual en el libro de San Juan capítulo 1 versículo 14 por ahí dice, los cuales no son engendrados, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, cuando usted acepta a Jesucristo, usted nace de nuevo. Jesucristo le explicó eso a Nicodemo. Nicodemo no lo entendía. Jesucristo le dice, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo un hombre viejo puede entrar otra vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesucristo le dice, no, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido de Dios, del Espíritu es. Gloria a Jesucristo. Amén.
Hay poder en Cristo Jesús. Entonces hay que nacer de nuevo en el Espíritu, recibiendo a Jesucristo en el corazón. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿A quién le predicaba Juan, hermano? Dijimos. A la iglesia. ¿Y a quién le está enseñando esas cosas también? A la iglesia. Yo estoy seguro que en la iglesia donde Juan mandaba esa carta, estoy seguro que además de algún hermano que aborrecía a su hermano, no se llevaba bien, que lo criticaba, que no era bienvenido, que no eran compatibles. Amén. Entonces Pablo dice, yo le voy a enseñar a este también. Ahora Dios envía este mensaje a la iglesia también. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. Y aquí no se trata, ¿verdad?, de que yo le diga, usted, no. Uniémonos. Amo a todos por igual. Es bueno cuando decimos amén, hermano. ¿Y qué tal aquel que lo criticó? Lo amo también. Si usted se da cuenta, pastor, me ha criticado y nunca he dicho nada de él. Es más, cuando me han preguntado, yo digo cosas buenas de él. ¿Amén? ¿Pasa eso o no pasa eso? ¿O queremos qué? Deshacerlo. Entonces, deshágalo, no hay problema. Critíquelo y hágalo, no hay problema. Pero una cosa sabe, la palabra de Dios dice, tú haces eso, no eres hijo de Dios. ¿Lo dice el pastor? ¿Se va a enojar con el pastor? No. ¿Usted se enoja con el pastor? Nosotros estamos expuestos a traer la palabra y hay muchos que dicen, pastor, tuvo buena la palabra. Y otros que dicen, mire, como predica el pastor, no, mejor cuando viene que invita al pastor. Ahí me gusta ir a mí. Es que el que invita, cuando el pastor invita, hermano, el que viene aquí no le viene a hablar la verdad. Y cuando habla la verdad, el que viene aquí, muchos dicen, amén, eso es conmigo, qué lindo predico. No, si venía predicando el pastor. Lo que pasa es que como es el pastor, ya todo dice, eso lo doy por mí, porque como ya saben cómo soy yo. Y el que viene de visita, viene y tira, hermano, y se hace un desastre, el pastor empieza a ordenar las cosas. Entonces, no, el que viene de visita, esto también me gusta como predica fulano. Pero le dijeron, hermano, no es que había una persona que los que hacían eran pupuseras, hueso seco. Y muchos decían, qué palabra, decían, le gusta que le digan pupusera, hueso seco. Entonces, y si el pastor le dice eso, agarra maleta y se va. Pero como el predicador fulano de tal, ese sí me lo dijo, ¿a dónde va a predicar la otra campaña? Porque muchos dicen, es que a nosotros nos dijeron un día, ay hermano, ¿y cuándo fue la campaña de la hermana Manishi? Tal y tal día. Ay hombre, ¿qué? Fíjese que yo soy seguidor de la hermana Manishi. Bueno, entonces siga, vaya a estar por Puerto Rico. Yo no soy seguidor de nadie, yo soy seguidor de Jesucristo. A mí me ha llamado Jesucristo y me dio vida eterna a Jesucristo y soy seguidor de Jesucristo. Gloria a Dios. No soy seguidor de ningún predicador. Y hay grandes predicadores y los respeto. Pero que va a estar el predicador fulano de tal en Woodbridge, que esté, gloria a Dios, pero yo tengo culto en la iglesia. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Que el pastor, hermano, ahí predica el hermano, pues yo no voy a estar porque vino aquí mi predicador favorito. Y voy a ir a verlo. Tremendo idólatra, me dijera el Señor. Porque muchos idólatras están en la iglesia. Hermanos, siguiendo predicadores, siguiendo a hombres. El Señor no quiere que usted siga a hombres. El Señor quiere que usted ponga su mirada en Cristo Jesús. Por eso hay muchos decepcionados cuando se dan cuenta de las cosas que el hombre hace. Gloria a Dios, aleluya, porque siguen hombres. Gloria a Dios. Yo no sigo hombres ni le enseño, hermano. Gloria a Dios, que usted siga al hombre. Yo le enseño que usted siga a Jesucristo. Yo no le enseño que usted, hermano, le dé aplauso al hombre, que le dé aplauso a Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya, porque Él se lo merece, porque Él nunca lo va a defraudar. Gloria a Dios, aleluya. Si usted ama
a Dios, hermano, gloria al Señor, aleluya, usted, hermano, va a tener una vida bendecida. Señor, aleluya. Porque usted anda siguiendo hombres, entonces no va a parar aquí, va a andar de aquí para allá como que sí. Hay quienes hasta piden permiso. Hermano, ¿sabe que puedo ir? Porque va a venir el predicador fulano de tal. Ya de ya le digo, no tiene permiso. ¿Qué son esas cosas? Un ángel del cielo que venga y va a estar en Woodbridge, no me diga que va a ir a ver. Porque si Dios quiere hablarle, lo va a traer aquí. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y si se va a escondida, está en rebeldía y en desobediencia. Amén. Porque como ya le dije que no, se van. Y sabe, el primerito que se da cuenta es el pastor. Qué bonita tuvo la campaña de fulano, siervo. Qué bien que mandó ahí una delegación. ¿Dónde? Sí, hermano, mandó ahí los hermanitos, tal y tal. Yo no mandaba a nadie, los rebeldes fueron así porque quiero ir. Aleluya. Tremendo. Entonces, ¿quién es el primero? El pastor. Así como usted cuando sus hijos andan por allá. ¿Quién es el primero? El padre, hermano, le llama. Aquí vi a tu hija, tú fíjate que mira, ya ni cuenta que la están viendo. Ahí también mucho. Sí, Señor. Ahora, la diferencia es que yo no soy de los pastores que ya luego les llamo y siervo, y mira, usted está en disciplina. No, pues anda tan de rebelde, no está en disciplina, sí. Yo le digo, Señor, trata con ellos, porque después que ya trate tú y tratar con ellos también. Si Dios trata con usted, ya no va a enojar con el pastor. Amén. Levanta en disciplina, hermano. Dios me tiene en disciplina de 3 meses y usted hasta ahorita me la da. Porque está esperando que Dios tratara con usted. Gloria a Dios. Alábele si puede. Señor, aleluya. Amén. Que somos hijos de Dios y andan en rebeldía. ¿Usted cree que la rebeldía es de los hijos de Dios? No. El rebelde es hijo del diablo. Los hijos de Dios son obedientes. Y los hijos de Dios se sujetan al pastor. Le guste o no le guste. Es que ese pastor no me cae bien. ¿Qué importa? No le cae bien. Aquí estamos no para caerle bien a todos. Aleluya. Peligroso es cuando uno le cae bien a todos la membresía. Porque entonces cree que uno es el mero y aparta a Dios. Muchos apartaron a Dios porque a todo el mundo le caían bien. Qué bueno que hay uno que no les caemos muy bien, pero que sea por la palabra de Dios. Señor, aleluya. Que no sea porque uno es sinvergüenza, sino por la palabra del Señor. No le cae bien, gloria a Jesucristo. Pero hermano, tiene palabra de Dios. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Váyase al libro de Romanos ya para, con esto terminamos. Y es que algunos están viendo el reloj y dicen, ay Dios mío, ¿qué hora terminar, hermano? Gloria a Jesús. Pero es mejor que vaya bien alimentadito que se vaya a ir con hambre. Romanos capítulo 8, vamos a leer del versículo 14 al 17. ¿Cuántos están gozando, hermanos? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Esa es la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que son guiados. ¿Sabe que el apóstol Pablo también ahí por el versículo 5 habla y dice, hermanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Entonces aquí dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, Dios trata con su pueblo. No vaya usted a decir, ay, es que tengo tiempo que Dios no me habla. Tiempo tiene de tener el oído cerrado.
Porque a veces así dicen, ay, no, es que en la iglesia, No, Dios está hablando y usted cree que cuando usted predica, Dios no me habla a mí. Claro que me habla. Porque creemos que el predicador tiene que tener gran elocuencia y que me tiene que hacer reír para saber que es Dios que está hablando conmigo. No, el que lo hace reír y lo hace reír y lo hace reír le sirve de payaso. Amén. Porque sí, si yo lo quisiera hacer reír, le hago reír, pero le hablara de anécdotas. Que me caí, venía cojeando y venía renqueando ahí subiendo la cuesta y usted va a decir a mí y se va a poner a reír, pues ya se imagina el pastor ahí que no se puede levantar. Y cuántas cosas. No. Amén. Entonces, ¿qué significa gloria al Señor? Dios le habla por medio de su palabra. Y el Señor aquí le dice que los que son guiados por el Espíritu, Dios habla a la iglesia. Dios habla al pastor, Dios habla a la iglesia. Y la iglesia que abre su oído, hermano, y el entendimiento entiende la palabra de Dios. Y en la iglesia, hermano, cuando usted siente que Dios está hablando con usted, dice, Señor, eso es mío, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros digamos, Dios, tú estás hablando a mi vida. Amén. Aquí no se trata de que es que el hermano lo dice por mí. Si yo lo dijese por usted, lo llevo a la oficina y hablo directamente. Pero cuando Dios está hablando, Dios habla, hermano, aleluya, a cada uno. Porque el único que conoce la necesidad se llama Cristo Jesús. Yo no conozco su necesidad, pero Cristo sí la conoce. Entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Quién nos adoptó? Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por lo cual dice, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces, ¿qué significa, hermano? Significa de que el ser hijo de Dios tiene que haber obediencia, tiene que haber sacrificio. Amén. Que lo critiquen, no se preocupe. Le va a doler, pero usted sabe, gloria al Señor, que el que sufre por la causa de Cristo, hermano, gozaremos juntamente con Cristo Jesús. Que no le cae bien a alguien, eso es normal. Como que no le caigo muy bien, no importa. Eso de que no hay química, ¿verdad? Que como que no, es que sí, eso es normal. Que alguien venga, hermano, y hay alguien que sí, a primera vista a usted le cae bien y ¿verdad? Estamos en el mismo sentir. Pero hay otros que no estamos en el mismo sentir. Pero eso no quiere decir de que yo no voy a amar al que no está en el mismo sentir. No. Jesucristo me manda que yo tengo que amarlo. A Él que tengo que prácticamente amarlo. Porque el otro amor es por naturaleza. Pero cuando me someto a la palabra de Dios y soy hijo de Dios, entonces voy a amar a aquel que yo creo que como que no le caigo muy bien. Yo creo que no le caigo muy bien. Creo que la expresión que di que no le... Sí, se ha dado cuenta usted cuando a veces no le cae muy bien a alguien. ¿Verdad? Sí. Parece que no le cae muy bien, decimos. No importa, el Señor dice, ok. A Él quiero que ames. Entonces, ¿qué va a hacer? No lo va a criticar usted. Y si lo critica, no lo está amando. Entonces está fuera de la palabra de Dios. Pero si usted, hermano, lo ama y ora por Él, entonces usted es hijo de Dios. Levante su mano. Gloria a Dios. Aleluya. Cierre sus ojos y vamos a orar en esta hora. Gloria a Jesús.